Buenos días, profesora. Mi nombre es Benjamín Roa. Estoy en el Colegio Chileno Norteamericano, en el curso cuarto medio A. Y hoy les voy a hacer una pequeña disertación sobre el libro Cien años de soledad, basándome primero en 7 aspectos, en 7 cosas que voy a hablar sobre este libro. El primero va a ser la biografía del autor, que es Gabriel García Márquez. El segundo va a ser algunos conflictos que se presentaron en el tema, en esta historia. Luego voy a hablar de 2 personajes, eh, uno principal y uno secundario, entre comillas. Luego voy a tomar 2 temas de la historia, o sea, 2 temas que yo elegí para verlos cómo se plantearon en esta historia de la familia Buendías. Luego eh, voy a presentar una pequeña opinión personal de este texto. Luego voy a hablar sobre lo que es la narración maravillosa y algunas características que tenía y cómo se presenta en el texto. Y finalmente, después de todo esto, voy a generar una conclusión a base del libro y de mi disertación. Hablemos un poquito del autor Gabriel García Márquez. Bueno, este nació en Colombia en 1927, el 6 de mayo, y muere lamentablemente en 2014, el 17 de abril, por cáncer linfático. Bueno, a su edad pequeña, en su infancia, cuando estaba cursando primaria, él vivió con sus abuelos en Aracatacas, donde principalmente su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, eh, fue uno de los principales que lo motivó, o fue una de sus influencias. Luego de eso, él siguió estudiando en un colegio de jesuita para terminar su secundaria, y para complacer a su padre, estudió derechos, también en Colombia. Lamentablemente su carrera de derechos no se pudo finalizar por el magnicidio del líder Jorge Eliezer, y este lo obligó a cambiarse de universidad, y luego cambiando de carrera a periodista, a reportero, perdón. Luego, este autor, en su carrera de escritor, ganó muchos premios, pero uno de los principales premios que ganó fue el Premio Nobel de la Literatura. Bueno, también ganó la Medalla de Honor, y este se reconoce por ocupar lo que es la narración maravillosa en sus textos, que bueno, más adelante en la disertación voy a explicar qué es esta narración maravillosa. Voy a hablar sobre los problemas que se desarrollaron en la historia. Me voy a basar en 3 problemas. El primero, que bueno, fue uno de los primeros que se ejerció y es más centrado en la historia, fue cuando José Arcadio Buendía, el primero, se obsesiona por la alquimia. Y bueno, esto genera un problema grande dentro de la familia, porque la idea de el buen líder, el padre responsable, el buen hombre que era, se destruye por completo al luego decir en la obra que, o sea, ver que era flojo, no salía de su lugar, no salía de su casa, estaba mal vestido, estaba todo pensaba, o sea, se pensaba que había perdido la cordura. Y su esposa estaba en contra de él, aunque no refutaba con él, obviamente, porque también se destaca que en esa época el hombre tenía más poder hacia la mujer. Esto provoca que
la mujer, o sea, su esposa, no, no pudiera contradecirlo y siempre terminaba ¿cómo se llama esto? Terminaba convenciéndola. Eso fue uno de los, como, no principal, pero fue uno de los problemas que empezó toda la historia, que desencadenó luego a la crianza de los niños y a su autoestima y luego mucho más adelante a los otros hijos y a el otro que sí se ve mucho en la historia, que fue uno de los problemas bastante grandes y de hecho eh, yo por lo menos yo creo que tiene relación con el título Cien años de soledad, es el amorío entre familiares, bueno, no siempre familiares, pero entre familiares y no familiares. ¿Por qué me explico? A ver, los Buendías tuvieron muchas desdichas, murieron muchos de los familiares, no todos, pero muchos, por el tema de que se amaban o no se amaban, sino que tenían relaciones y luego ya no. Ese tema de me meto contigo, me voy, lo que era el José Arcadio hijo, cuando tuvo relación con, con Pilar, la dejó embarazada y luego se fue. Luego se fue con una gitana, o sea, esa relación que de repente ni siquiera era como amor, sino que era por necesidad, como de estar. Y mucho más adelante, cuando Aurelión, Buendías, también tiene 17 hijos, eh, más que se mete con Pilar también, y, y era como un problema que se ejerció en toda la obra, donde personajes estaban, luego no estaban, el Aurelio II cuando quería a las dos mujeres, a Fernanda y a Petra, era, o sea, es un problema que desencadenó odio, rabia y muchas cosas más. Y el otro problema que igual me gustaría hablar sería el tema de Macondo con los poderes políticos, donde cuando el Aurelio se hizo coronel, por el tema de que se dio cuenta de que había un cohecho por parte conservadora, generó como un conflicto ahí, donde hubo muchas muertes, el gobierno incluso asesinó a muchas personas y eso fue un conflicto también en toda la obra, donde el personaje Aurelión luchó y, y combatió con estos poderes políticos como el liberal y conservador, que también fue caótico. Ahora voy a hablar sobre los personajes, eh, uno principal y uno entre comillas secundario, y van a ver por qué yo lo considero entre comillas secundario, incluso podría ser principal. Bueno, primero va a ser José Arcadio Buendía, el primero, que tiene una personalidad curiosa, una personalidad de aventurera y además muy impulsivo el personaje. ¿Por qué digo esto? Eh, eh, Todo empieza, o sea, empezó cuando se enamoró de su prima y luego de que se relacionaran, cometió un asesinato por cuestión de honor y es obligado a irse a su casa por el atormento de un fantasma. Lo de aventurero yo lo digo más que nada porque dejó su hogar para fundar Macondo, que al final lo logró hacer, o sea, lo hizo, y además eh, logró formar la familia que él quiso, incluso a los prejuicios de que él podía conceder un hijo con cola de cerdo, él no, o sea, aunque tenía el miedo, lo hizo. Era una persona con unas características audaz, muy impulsivo. Bueno, el segundo personaje que voy a hablar va a ser Aureliano Buendías, hijo de José Arcadio Buendías. Este personaje en su niñez no fue muy tomado al principio por su padre y más adelante por motivos
que se da cuenta de que el gobierno estaba corrompido, se une, o sea, se transforma en coronel y se une a la fuerza revolucionaria. ¿Qué pasa con este personaje? Este personaje tiene unas, por opinión mía, tiene unas características eh, más de rebeldía, más de mostrar lo que él vale y también es un poco impulsivo, como que todos los personajes de 100 años de soledad son muy impulsivos a hacer acciones. Bueno, este coronel Aureliano participa en la guerra e incluso empieza el texto cuando lo van a ejecutar, eh, debido a que en su niñez, bueno, el padre estaba obsesionado con la alquimia y esto desencadena que él quiera, desde que se transformó en coronel y participó en guerra, estar como se va a la guerra, después vuelve y cuando era mucho más viejo incluso intenta volver a la guerra. Es como una necesidad, además de que se metió con muchas mujeres, perdón por el vocabulario, pero estuvo con muchas mujeres, tuvo 17 hijos, o sea, como que jamás pudo conseguir lo que era el amor verdadero, la pareja, para poder estar bien, jamás consiguió, o sea, para mí todos los personajes, pero estos principales, intentaban buscar la felicidad. Eh, y sus actos que cometieron no los llevaron, nunca lograron la felicidad que ellos quisieron. Ahora voy a hablar sobre dos temas que tomé en relación a la historia. El primer tema es la familia, que obviamente es la principal, más que nada porque todo se centra, aunque es en Macondo, todo se centra en la familia Buendías y en los amoríos que antes había hablado, que se relacionaron entre ellos. Hubo muchos problemas, nacieron muchos hijos y murieron muchas personas. Este, este, este tema es muy amplio a lo largo de la historia porque los hijos tuvieron hijos, o sea, son 7 generaciones de los Buendías. Pero el tema es que aunque muchos hijos surgieron, muchas desdichas surgieron estos hijos y por eso mismo este tema se plantea mucho en la obra. El otro tema que es la identidad. Este tema me voy a centrar en el personaje principal que es José Arcadio Buendías, uno de los principales. Eh, la identidad yo lo veo reflejado más que nada porque él era considerado como una familia perfecta, un hombre que cumplía los labores en su casa, pero ¿por qué al conocer la alquimia por parte del gitano eh, se transformó? Por qué simplemente no lo pasó en cuenta? Ahí yo veo que José Arcadio Buendía quería encontrar su vocación, quería saber más del mundo, quería conocer y entender todo lo que era el mundo. La identidad de él no se dio, o sea, se transformó totalmente en otro ser que a lo mejor lo hizo, o sea, por un momento lo complació y lo hizo feliz. También el tema de que la historia, a lo largo de la historia, todos buscan como lograr lograr ser feliz en la historia, lograr complacer todos sus temas, o sea, todas sus necesidades. Voy a hablar sobre mi opinión personal, lamento si es un poco larga la disertación y si a lo mejor no nombré muchos nombres, es que la verdad me cuesta y por eso mismo voy a decirles un poco del texto, qué opino sobre el texto. A ver, el texto en sí tiene mucho drama, muchas emociones, más que nada porque mucho amor, engaño, infidelidad, muertes, suspenso,
pero en ese ámbito me gustó, o sea, nada que decir. Pero en el tema de que las decisiones de los personajes de repente como que no son eh, o sea, uno esperaba más de los personajes y no fue tan así. O sea, los personajes como que tomaban las decisiones que de repente decepcionaban. Eh, También me gustó mucho lo que es, bueno, la narración fantástica, que lo irreal con lo real, como mezcla el autor Gabriel García Márquez, cosas que para nosotros es como muy, o sea, anormal, y para ellos era como que pasaba nomás, o sea, simplemente era como, pasó. Era un poco chistoso y a la vez intrigante. El tema de los nombres no me gustó para nada. Yo no sé si. Yo sé que es normal ponerle antes los nombres de sus padres y todo, pero Aureliano, José, Arcadio, Aureliano, Arcadio, era como. Era un poco difícil entender quién era quién. O sea, era como el hijo, el padre, el nieto, el tatarabuelo, no se sabía muy bien, y eso como que me enredó un poco. Pero aún así el texto yo lo encontré que fue bastante emocionante, intrigador y un poco terrorífico, porque morían muchas personas, o sea, morían y se tomaba como normal, o sea, morían los hijos, incluso uno murió por comido por hormigas, era como. Ahora voy a hablar sobre lo que es la narración fantástica. En el texto, bueno, si leyó, el texto presentaba mucho de esta narración fantástica, porque eran hechos anormales, que eso yo lo había dicho antes, pero hechos que son hechos anormales, que se toman como normal en el texto. Para nosotros es anormal, pero para ellos era total, o sea, era normal, no se tomaba mucho en cuenta, como lo que eran los fantasmas, lo que era hechos fantásticos o mágicos, como lo que cuando Remedios se fue volando con la sábana. Y estos hechos le agregan un poco de. eh, ¿Cómo se llama esto? Le agregan un poco de. Uno no sabe, no suspenso, como uno no sabe qué va a pasar. Si va a pasar algo que lógico, o sea, que podría pasar, o algo maravilloso, algo fantástico, y eso le da un toque a esta novela o cuento Cien años de soledad. Eh, bueno, y como conclusión, finalmente, quiero tomar todo lo que hablé de mi disertación, y un poco parte del texto. Este texto presenta problemas que también surgen en la vida real, lo que es infidelidad, lo que es el amor, y también lo que es un poco la intriga y la obsesión también está. Eh, la muerte, lo que es que los poderes políticos generen algo como corrupción, lo que es muchas muertes, también eso se ve mucho en la real, y, y me da a pensar, bueno, que una mala decisión tomada, ya sea en la vida real o en una historia, puede provocar desencadenar muchas cosas. Uno piensa, ay no, así no es para tanto, pero sí, o sea, más centrarlo en la vida real, que decisiones muy apresuradas o malas decisiones pueden desencadenar muchos problemas que a lo mejor te afecten a ti o a los demás. Que también es como una moraleja que podría generar en el texto, además de lo que es también como motivar a lo que es explorar, aventurar. Para mí eso es lo que más o sea, lo que me motivó a